Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en el encuentro de hoy tronco encefálico. Tanto la configuración externa con los orígenes aparentes de los pares craneales, como la configuración interna de sustancia gris con los núcleos propios y los orígenes de los pares craneales en su origen real. Definimos al tronco encefálico como la porción del sistema nervioso central que se extiende desde la región tálamo-hipotalámica, o sea, en realidad desde la cintilla óptica, hasta aproximadamente la segunda vértebra cervical, el cuerpo de C2, donde se continúa con la médula espinal. Está formada por dos estructuras craneanas, el mesencéfalo y la protuberancia anular o puente de Barolio, y una estructura raquídea denominada bulbo raquídeo. Se limita hacia atrás con la cisterna ambiens, con el techo del cuarto ventrículo y el vernix del cerebelo, con la cisterna magna, hacia adelante con la apófisis odontoides del axis, la apófisis basilar del occipital y la cisterna interpeduncular o intermesencefálica que la separa del hipotálamo. Veamos también que el tronco encefálico cumple diversas funciones, es vía de paso de fibras de proyección ascendentes y descendentes, fibras que también hacen sinapsis y estación en tronco encefálico, corresponde al origen real y aparente de los pares craneales, comprende el techo y el piso del cuarto ventrículo, contiene en su interior núcleos propios de regulación motora, vegetativa y sensitiva, contiene en su interior también la sustancia reticular que la dividimos en activante o ascendente y descendente o inactivante. Múltiples son las funciones que tiene el tronco encefálico. También contiene los orígenes del parasimpático craneal, núcleo fotomotor, salival superior, salival inferior, lácrimo muconasal, cardiogastro, neumoentérico. Vamos a ver la cara anterior primero, vamos a ver después la cara posterior con piso de cuarto ventrículo y observaremos en la configuración externa los orígenes aparentes de los pares craneales. En la cara anterior tengo que el límite superior del tronco encefálico es la cintilla óptica que la separa de la cápsula interna. El límite inferior que me va a separar de la médula espinal se encuentra a nivel de la decusación del haz córtico-espinal. Aclaremos que las pirámides no se cruzan nunca, no existe la decusación de las pirámides, tampoco existe la decusación del haz piramidal, no existe el haz piramidal, existe el haz córtico-espinal. Es una vía piramidal, no un haz piramidal. Eso es para algunos energúmenos que dan ese origen, esa terminación inferior. No se cruza ni una pirámide, ni un haz piramidal, ni las pirámides de nadie. Lo que se cruza es el haz córtico-espinal. Vamos a encontrar dos surcos horizontales, denominados surco protuberancial superior, surco protuberancial inferior o surco buloprotuberancial, que me separa la cara anterior en tres. De la cintilla óptica al surco protuberancial superior tengo el mesencéfalo. Y el mesencéfalo lo que me muestra es el pie del mesencéfalo. Son dos masas de sustancia blanca ascendentes y divergentes. En realidad son descendentes y divergentes o convergentes, porque en realidad el pie del mesencéfalo o pedúnculo cerebral son todas fibras descendentes motrices piramidales y extrapiramidales. Este descenso convergente va a dejar en el medio un espacio llamado espacio intermesencefálico o rombo peduncular, en donde en este espacio intermesencefálico voy a tener de adelante a atrás el tuber cinereum o tallo de la hipófisis, los tubérculos mamilares, que corresponden a un núcleo del hipotálamo, al espacio perforado posterior, ya que el espacio perforado anterior está en el trígono olfatorio, y vamos a encontrar el origen aparente del tercer par craneal. Sepamos que los pares craneales, del 1 al 12, todos menos los dos primeros, olfatorio y óptico, todos tienen su origen aparente y origen real en el tronco encefálico. Y siempre los orígenes aparentes son de arriba a abajo, de medial a lateral y de adelante a atrás. El primer par craneal que tiene su origen aparente es el tercer par, donde en el surco protuberancial superior, en el espacio interpeduncular, por detrás del espacio perforado posterior. A los lados vemos la emergencia del cuarto par, el patético único par craneal que tiene su origen aparente en cara posterior. Aquí lo vemos rodear la cara lateral del mesencéfalo.
Entonces, vemos en el mesencéfalo los pies del mesencéfalo, el espacio intermesencefálico, el origen aparente del tercer par y la aparición del cuarto, que después daremos origen aparente. Entre el surco protuberancial superior y el inferior vamos a observar la protuberancia anular o puente de Barolio, que es un puente que une ambos neocerebelos a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Presenta un surco medio o surco basilar o canal basilar donde apoya el tronco arterial basilar, los rodetes protuberanciales y luego los pedúnculos cerebelosos medios. En el límite entre el rodete protuberancial y el pedúnculo cerebeloso medio encontramos la aparición, origen aparente del quinto par, una gran rama sensitiva y una pequeña rama motora. Luego vamos a bulbo raquídeo, que se extiende del surco bulbo protuberancial o protuberancial inferior hasta la decusación del haz córtico espinal. Acá vamos a encontrar un surco medio, que es el surco vulvar anterior, que en la intersección con el surco bulboprotuberancial encontramos el agujero ciego. A los lados, la pirámide vulvar. Se llama pirámide vulvar porque tiene forma piramidal o forma piramidal triangular. Da la casualidad que por ahí desciende el haz córtico espinal. No se llama haz piramidal. No existe el haz piramidal. Muchos energúmenos, lo mismo que dicen la discusión de las pirámides, dicen que se llama vía piramidal porque pasa por la pirámide vulvar. Por favor, vayan a estudiar, hijos de puta. Bien, se llama vía piramidal porque comienzan las neuronas piramidales gigantes de Betz, nada que ver con la pirámide vulvar. A los lados encontramos las olivas vulvares, dos núcleos grises que van a funcionar junto con el cerebelo, lo que corresponde al temblor de reposo, y por delante y por atrás el surco pre y retroolivar. Por lo tanto, continuamos con los orígenes aparentes de los pares craneales. Sexto par, o motor externo, se origina en el surco bulboprotuberancial a los lados del agujero ciego por arriba de la pirámide vulvar. Séptimo par, facial, intermediario de Reisberg, son las ramas sensitivas y sensoriales del séptimo par, y el vestíbulo coclear, se origina en el surco bulboprotuberancial en la fosita supraolivar. Glosofaringio, neumogástrico y espinal, 9, 10 y 11, en bulbo raquídeo en el surco retroolivar. Y el 12avo par, hipogloso mayor, hoy hipogloso, en el surco preolivar. Diremos también que el 11avo par, o nervio espinal, o nervio accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque es accesorio al plexo braquial. Tiene dos orígenes aparentes. Un origen aparente en las metámeras medulares superiores, C1, C2, C3, que tiene una raíz inferior que atraviesa el agujero magno, y una raíz superior vulvar que se une con la raíz inferior y forma el 11avo par. Esa es la cara anterior del tronco encefálico. ¿Qué se ve de todo esto en la realidad? Una mierda, no se ve un carajo. Bien, solo vemos el rodete protuberancial, origen del quinto par. Aquí estamos viendo el sexto par, al lado del agujero ciego, las pirámides vulvares y las olivas vulvares. Una verga, no sé un carajo. Bien, vamos a la cara posterolateral. Acá no tenemos ningún tipo de división, no hay división entre mesencéfalo, protuberancia y bulbo, solo vamos a ver dos zonas. Una zona central que forma el cuarto ventrículo y una zona del tronco encefálico que no forma el piso del cuarto ventrículo. Vamos a la zona periférica. Acá no hay límites entre mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Mesencéfalo me va a mostrar 4 núcleos grises propios, son 4 núcleos grises motores extrapiramidales que tienen una doble denominación. Como son 4, se llaman tubérculos cuadrigéminos. Tubérculo cuadrigémino anterior se une al geniculado externo y tiene función visual descendente con el haz óculo-cefalogino. Tubérculos cuadrigéminos posteriores se unen al geniculado interno, están en relación con la vía coclear, con el haz tectoespinal. También se denominan núcleos del techo o núcleos tectales. ¿Del techo de quién? Del techo del acueducto de Silvio. No tiene nada que ver el mesencéfalo con el cuarto ventrículo. Entre los tubérculos cuadrigéminos hay un surco llamado surco cruciforme o surco tegmental. Por debajo de los tubérculos cuadrigéminos encontramos una válvula de epitelio ependimario denominado válvula de Vieussens o válvula de Viassan, que controla el flujo descendente de líquido cefalorraquídeo. Esa válvula de Vieussens o Viassan presenta un frenillo que impide que la válvula se abra en sentido opuesto. Y por debajo y por fuera los pedúnculos cerebelosos superiores. Importante saber es que
El origen aparente del cuarto par, único par craneal que nace en cara posterior, se da en cara posterior del mesencéfalo, por detrás del tubérculo cuadrigémino posterior, a los lados del frenillo de la válvula de Vieussens. El mesencéfalo me muestra solamente entonces los tubérculos cuadrigéminos, la válvula de Vieussens, pedúnculo cerebroso superior y origen del cuarto par. Protuberancia que no forma el piso del cuarto ventrículo, voy a tener los pedúnculos cerebelosos medios, puerta de entrada al neo cerebrino. El bulbo raquídeo tiene dos regiones, una región que forma el piso del cuarto ventrículo y una región que no lo forma. La región que no forma el piso del cuarto ventrículo tiene un surco medio, que es el surco vulvar posterior, a los lados dos elevaciones denominados clava, y la clava corresponde en profundidad al núcleo de Gol. Por fuera tengo el surco paramediano, y luego otra elevación, el surco paramediano se continúa después con el surco paramediano medular, que separa los haces de Gol y Burdach. Luego otra elevación que es el cuerpo restiforme, que corresponde al núcleo de Burdach, núcleo gracilis y cuneatus. ¿Bien? Luego tengo el surco paramediano, el surco colateral posterior, que corresponde en médula al surco colateral posterior medular. Y por último, el pedúnculo cerebeloso inferior. Esto que está bien dibujado, yo lo hice mierda en un dibujo, para que ustedes puedan entender gráficamente el cuarto ventrículo. El piso del cuarto ventrículo es una región romboidal, delimitada por cuatro lados: hacia arriba, pedúnculo cerebeloso superior; hacia abajo, pedúnculo cerebeloso inferior; como ángulos laterales, pedúnculos cerebelosos medios. En este rombo, dividido por una línea horizontal que vamos a marcar para que ustedes entiendan, ¿bien? Vamos a marcarlo ahí, en esta línea. Este rombo se divide en dos triángulos. Un triángulo superior que corresponde a la cara posterior de la protuberancia, un triángulo inferior que corresponde a la cara posterior del bulbo raquídeo. Acá vamos a encontrar elevaciones y depresiones que corresponden a algunos orígenes reales de algunos pares craneales. Pero en realidad no son ni orígenes reales de ningún par craneal. Lo explicaremos más adelante. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el piso del cuarto ventrículo encontramos elevaciones y depresiones que corresponden a algunos pares craneales. Veremos cuáles son. Bueno, esto que está acá viene a ser esto. El ángulo superior está formado por la válvula de Vieussens con un orificio denominado ovex, que comunica el cuarto ventrículo con el acueducto del epéndigo. Perdón, con el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. El ángulo lateral son los recesos laterales, donde vamos a encontrar los orificios de Magenti. En el ángulo inferior encontramos el pico del cálamus, que es una estructura triangular que corresponde a la comunicación del cuarto ventrículo con el acueducto ependimario. En este rombo vamos a encontrar una línea media, un surco medio denominado tallo del cálamus, que comunica el ovex con el pico del cálamus. Vamos al triángulo inferior o triángulo vulvar. Ahí vamos a encontrar dos elevaciones triangulares denominadas ala blanca interna o trígono del hipogloso. Correspondería al origen real motor del hipogloso mayor. A los lados, dos elevaciones triangulares más denominadas ala blanca externa. Ala blanca externa corresponde al origen real vestibular del octavo par. Se llama también trígono vestibular. Entre la ala blanca interna y la blanca externa, una depresión denominada ala gris. El ala gris corresponde al núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el origen real motor del noveno, décimo y undécimo par. En el límite entre el triángulo inferior y el triángulo superior encontramos dos eminencias circulares que se denominan tubérculos acústicos y corresponden al origen real coclear del octavo par. De estos tubérculos acústicos parten fibras transversales que van a cruzar la línea media, que se llaman estrías acústicas o cinta de raíz lateral, que son las fibras que de la segunda neurona, que es el tubérculo acústico, van a la tercera neurona, que es el geniculado medial del tálamo. Pasemos al triángulo superior. Ahí vamos a encontrar una elevación circular denominada eminencia redonda o eminencia teres, corresponde al origen real motor del sexto par. Por arriba, una estructura cilíndrica, una elevación cilíndrica llamada funículo teres. Funículo quiere decir cordón.
El funículo teres en realidad corresponde a la primera rodilla del nervio facial, no es el origen real del séptimo par. Es una prolongación de fibras que va del origen real del séptimo par, rodeando por atrás y por arriba al sexto par. Algunos dicen origen real del séptimo par, no lo es. Vamos a trazar ahora dos surcos llamados surco limitans, que corre por el borde lateral del funículo y la eminencia teres, y cuando llega a la gris se divide en dos ramitas. Por fuera del surco limitans vamos a encontrar una depresión triangular, y esa depresión triangular se denomina fovea trigémini, y es el origen real principal del trigémino, y dentro de ese origen real principal del trigémino hay una pequeña área denominada locus cereleus, quiere decir lugar azul, que corresponde al núcleo masticatorio del trigémino, o sea, el origen real motor del trigémino. Perfecto. Esto es piso de cuarto ventrículo. Algunos orígenes reales de algunos pares craneales. Veremos ahora la configuración interna de la sustancia gris. Veamos la sustancia gris, cómo se divide en tronco encefálico. Hay dos tipos de núcleos grises. En tronco encefálico, igual que en médula, no tenemos corteza, tenemos solamente núcleos. Tengo los orígenes reales de los pares craneales, que se van a dividir en orígenes reales motores, sensitivos, sensoriales y vegetativos. Orígenes reales motores tienen todos los pares craneales, menos el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Recordemos que el concepto de origen real y aparente es un concepto de tronco encefálico. Todo lo que no nazca en tronco encefálico no tiene ni origen real ni origen aparente. Por lo tanto, el olfatorio y el óptico no son pares craneales con orígenes reales y aparentes. Es más, ni siquiera son pares craneales, sino que son partes de vías de conducción más complejas. Sensitivos van a ser el quinto par, tiene tres orígenes reales sensitivos. Un origen real sensitivo mesencefálico, un origen real sensitivo principal o protuberancial y un origen real espinal que atraviesa bulbo raquídeo y médula espinal hasta la quinta metámera cervical. Origen real sensitivo también va a presentar el séptimo par, el nervio facial, el noveno par, glosofaringio, y el décimo par. Origen real sensorial van a tener el octavo par, un origen real vestibular, un origen real coclear. Origen real sensorial va a tener también el séptimo y el noveno par. ¿Por qué son sensoriales? Porque tienen el origen real del gusto. Y bueno, nombremos como sensorial el olfatorio y el óptico, pero no tienen orígenes reales del tronco encefálico. Vegetativos van a llevar fibras vegetativas, pero son otra cosa, el séptimo par, el noveno y el décimo par. Entre estos tres pares lleva la información. Y el tercer par craneal con el núcleo fotomotor, el séptimo par con el núcleo lacrimomuconasal, salival superior, salival inferior, el décimo par cardiogastroneumoentérico. Después tengo núcleos propios del tronco encefálico, la mayoría de ellos, si no todos, son motores. El mesencéfalo tiene los tubérculos cuadrigéminos, núcleo rojo y locus niger, la protuberancia, los núcleos del puente, y el bulbo raquídeo, la oliva, la paroliva, núcleo de Gold y núcleo de Burdach. Veamos por lo tanto entonces, en esta imagen vemos los orígenes reales motores. Acá tenemos tercer y cuarto par, origen real motor en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. No lo vemos en el cuarto ventrículo. Quinto par en el locus cereleus, en el piso del cuarto ventrículo, en la fibra trigémini. Sexto par en la eminencia teres. Séptimo par en la profundidad del tronco encefálico. No forma parte del piso del cuarto ventrículo, solamente esta vuelta que vemos acá, esto es el funículo teres del piso del cuarto ventrículo, pero no es el origen del séptimo par. 9, 10 y 11, origen real motor complejo llamado núcleo ambiguo. Núcleos motores del 9, 10 y el 11. Y el 12avo par, el ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo bulbo raquídeo. Y digo los orígenes reales motores. Origen real sensitivo, el trigémino tiene tres orígenes reales. Origen real mesencefálico en la sustancia gris periacueductal. Origen real protuberancial o núcleo principal formando la fovea trigémini del piso del cuarto ventrículo. Origen real espinal ocupa todo el bulbo raquídeo y la médula espinal hasta la quinta metámera cervical, no forma el piso del cuarto ventrículo.
Origen real vestibular y coclear del octavo par, uno formando la ala blanca externa, el origen real vestibular, otro formando el tubérculo acústico, la porción coclear. Origen real del 9, del 7 y del 10, como origen real sensitivo, es el núcleo del fascículo solitario, también origen real sensorial del séptimo y el noveno par. Ya tengo entonces la ubicación de todos los orígenes reales de los pares canales. Ahora sí, algunos, como vemos acá, participan en el piso del cuarto ventrículo, pero otros no. Aquí de rojo, orígenes reales motores, de azul, orígenes reales sensitivos y sensoriales. Por último, los núcleos propios, y tengo el locus niga o sustancia negra y el núcleo, el formato llamado núcleo rojo en el mesencéfalo. Bien, locus cereleus, único lugar donde tengo secreción de noradrenalina en el sistema nervioso central. Los núcleos del RAFE relacionados con el dolor, el RAFE está en la línea media. Núcleo basal de Meiner también son parte del mesencéfalo. Y aquí los tengo. Orígenes reales propios, tubérculos cuadrigéminos en la calota mesencefálica, los 4 cuadrigéminos. Núcleo rojo, dividido en dos, paleorrubro y neorrubro, con funciones del circuito reverberante largo, con el neocerebelo, el neorrubro, y la sensibilidad profunda inconsciente del paleocerebelo. Y por último, el locus niger, lugar de secreción de levodopa y GABA, en relación con el circuito reverberante corto de las vías de conducción extrapiramidales. Esto es mesencéfalo. Ahí lo vemos, el locus niger, tiene neuromelanina, núcleo rojo, tubérculos cuadrigéminos, acueducto de Silvio, sustancia gris periacueductal, y aquí estamos viendo ambos hipotálamos con el tercer ventrículo en la parte baja. En la protuberancia tengo los núcleos pónticos, los núcleos del puente. Estos núcleos están en relación con el circuito reverberante largo, son la puerta de entrada al neocerebelo, aquí. Y en bulbo raquídeo, la oliva vulvar en relación con el cerebelo para el temblor de reposo y las paraolivas. Y tengo todo el conjunto de estructuras, orígenes reales de los pares craneales y núcleos propios del mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Muchas gracias.